Dice, bien, vamos a hacer los ejercicios del estamos en la página 1.5, es el capítulo 1.5, son los ejercicios 1.5. En mi libro está en la página 58. En el de ustedes puede variar un poquito dependiendo de la edición. Pero voy a anotar los ejercicios para que, ya saben que es 1.5, eso no va a cambiar, van a venir aquí, ¿sí? Bien, dice, vamos a empezar con del 7 al 12, a mí me gustaría que hiciéramos el 11, ahorita les digo por qué. Dice, realiza una representación de la gráfica de la función sin usar calculadora. Solo usa las gráficas dadas en las figuras 3 y 12, si es necesario, y las transformaciones en la sección 1.3. Entonces, ¿cómo es esto? Me pone esta función que es y igual a 1 menos 1/2 de e a la x. ¿Ya lo identificaron por ahí? Es e a la menos x. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Bien. Hay que graficar esa función, pero nos dice que lo hagamos no con puntos, no con tabulación, sino que lo hagamos prácticamente basándonos en la exponencial y en las transformaciones que se han aplicado a la exponencial. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a ser esto? A ver, es lógico que voy a partir de cuál? De la e a la menos x. ¿Sí? Esta es la función base. ¿Sí? Luego, ¿qué le hice a la exponencial? Pues la voy a multiplicar por 1/2. Voy a hacerlo paso por paso. Por 1/2. Luego, ¿qué le hice? La multipliqué por -1. Luego, ¿qué hice? Le sumo 1. ¿Sí se fija, verdad? Sí, parto de la exponencial negativa y por lo menos aquí veo que le hago 3 transformaciones, ¿sí? Para llegar a la que tenemos ahí. ¿Vale? Ahora, ¿por qué lo vamos a hacer de esa forma? Porque el libro así nos lo pide. Habrá quien diga, ¿no será más fácil hacer una tabulación y nos evitamos broncas? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Pero aquí nos dice que no lo hagamos de esa manera. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a graficar la función exponencial negativa. Acuérdense que es e a la menos x. E a la menos x es exponencial negativa. Y como es exponencial negativa, es decreciente. Decreciente. Pero todas las exponenciales siempre pasan por el punto 0,1. ¿Sí? 0,1. Entonces, pasa por este punto, ¿sí? Y pues va a ser más o menos así, ¿sí? Va a ser más o menos así. ¿Sale? ¿Sí? ¿Esta quién es? E a la menos x. ¿Sí? Ustedes van a decir, a ver, espera. Si cojo el 2 y lo sustituyo, ¿cuánto da e al cuadrado? Perdón, e a la menos 2. E a la menos 2, ¿cuánto les da? Digo, nos dice el libro que no lo hagamos el ejercicio, pero más o menos para darnos un quemón. ¿Cuánto es? E a la menos 2. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto? 0.71. ¿Cuánto? E a la menos, ¿cuánto? 0.13. De hecho debe de estar más así, más bajita, pero bueno, nada más nos pide que lo hagamos una vez.
pero bajaría más rápido, ¿sí? Ok. Luego, ¿qué pasa? La multiplicamos por un medio. Si multiplicamos por un medio, la vamos a comprimir verticalmente, ¿sí o no? ¿Sí? Y si la comprimimos verticalmente, este cuadro, que es el único punto que sé cuál es, porque yo sé que todas las exponenciales pasan por el 0,1, me va a quedar en dónde. Ah, miren, y es 0,1, yo la puse acá en 0,2. ¿Por qué no me dicen desde antes? Mira, va a ser así, más o menos. Si es el 0,1, yo le puse 0,2. Bien. Entonces, al multiplicarla por un medio, este punto va a quedar aquí. Los demás, más o menos, lo voy a hacer así, a manita, ¿sí? Aproximado. Este cuarto de la mitad, pues quedaría por aquí, este cuarto de la mitad por aquí, este cuarto de la mitad por aquí, este cuarto de la mitad más o menos por aquí. ¿Sí están de acuerdo? Y ya con eso me voy ayudando. Acuérdense que es una aproximación nada más, porque así lo dice el ejercicio. ¿Y esta quién es? Esta es un medio de a la menos x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué sigue? Multiplico por menos. Y si multiplico por menos, ¿qué va a pasar? Se va a reflejar con respecto al eje X. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces este punto se refleja aquí, este se refleja aquí, este se refleja aquí, se refleja aquí, este cuarto se refleja más o menos por aquí. Pero acuérdense que es a mano. Entonces, más o menos ya con eso. Acuérdense que el eje X es una asíntota, ¿eh? Se va acercando, como la canción de mi paisano José Alfredo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, no se va acercando, porque la de José se va creciendo, ¿verdad? Pero aquí no va creciendo, aquí se va acercando. Y entonces, ¿esta quién es? Esta sería la segunda, que es menos un medio de a la menos x. Y la anterior fue la primera. Ahí está la primera. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué vamos a hacer? Hacemos esto. ¿Y esto qué es? Un desplazamiento de una unidad hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este punto le sumamos 1. Aquí si quieren, como se supone que lo estoy haciendo a mano, esto más o menos viene siendo 1. Entonces, me va a quedar por aquí. Este punto me va a quedar por aquí. Este punto me va a quedar por aquí. Acuérdense que le estoy sumando 1. Entonces, este punto me va a quedar por aquí. Ya más o menos así. ¿Sí? Más o menos. Ahí está. Está feo, pero es que es a mano. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Ahí está. Más o menos así es el ejercicio. Queda pendiente lo de la graficación con el software, porque pues bueno, tengo que encontrar mi cosita esa. Bueno, pues ahí está. Luego vienen más ejercicios. ¿Ya le borramos? Está sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. Muy bien. Luego, ¿qué viene? Luego vienen del 15 al 16 ejercicios para encontrar el dominio de la función. ¿Sí? ¿Ya lo vamos? ¿Sí? Dominio de la función. Entonces, vamos a hacer los 4 que vienen allí. Fíjense, dice. A ver, el número 15 nos dice, el inciso A es f de x igual a 1 sobre 1 más c a la x. El B es f de x igual a 1 entre 1 menos c a la x. Hay que encontrar el dominio. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos para encontrar el dominio de una función? Es 1 entonces era el X. ¿Vale? Es 1 a la 11 X. No. 1 más c a la x. Y 1 menos c a la x. ¿Sí? ¿Qué hacemos para encontrar el dominio de una función? ¿Qué tomamos en cuenta? ¿Qué consideramos? No, el denominador no sea igual a 0.
Hay dos decisiones, no existen raíces pares de números negativos ni división entre cero. La división es solo una sola. Bien, de esas dos, ¿cuál se aplicaría en esta? Pues la de división entre cero. ¿Sí? Entonces significa que tengo que encontrar qué valores hacen cero el denominador. Bien. Pues ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque, a ver, lo puedo hacer de dos maneras. Uno, de forma analítica. Y otro, aplicando lo que sé de las funciones. ¿Y qué es lo que sé de las funciones? Bueno, el denominador es este cuate, es la suma de la exponencial con 1. ¿Sí? Bien. Las funciones exponenciales, su dominio son, ¿qué? Todos los positivos. No, su dominio. ¿Cuál es el dominio de las funciones exponenciales? Todos los reales. Todos los reales, ¿sí? Ya, acuérdense. El dominio de las funciones polinomiales, exponenciales, seno y coseno, son todos los reales. Todos. Claro, sencillitas. ¿A qué me refiero sencillitas? A cositas como esta. Cositas como esta. ¿Sí? Sí, porque si ya empezamos a hacer composición, ahí la puerta ya torció el rabo. Ahí ya torció el rabo la puerta, ¿no? ¿Sí o no? Ahí ya es otro business, ¿sí o no? Ya son funciones compuestas. No, cuando son sencillitas, son todos los reales. ¿Sí? Entonces, esa número uno. Número dos, las exponenciales sencillitas nunca son negativas, ¿sí o no? Entonces, la única posibilidad para que el denominador valga 0 es que e a la x valga menos 1. ¿Sí o no? Nunca. Nunca va a valer menos 1 e a la x. Ahora, lo podemos comprobar si quieren. ¿Cómo lo comprobamos? Pues muy sencillo. A ver, vamos a encontrar los valores que hacen 0 el denominador. Hay que resolver esta ecuación. Bueno, pues ¿qué hago primero? Hago esto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Quiero encontrar el valor de x está como exponente. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago si la x está como exponente? Aplico logaritmos. ¿Sí? Aplico logaritmos. ¿Por qué? Bien. A ver. Esto anótenlo por ahí. El logaritmo, déjenme cambiar de color, que sea muy claro. El logaritmo natural de e a la x es igual a x logaritmo natural de e. Y esto es igual a x por 1, que viene siendo x. Esto es muy importante. Los logaritmos hacen que los exponentes se comporten como factor. ¿Sí están de acuerdo? Esa es una propiedad muy importante. ¿Sí? Ahora, el logaritmo natural de e es 1. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misma base. ¿A qué me refiero que estamos hablando de la misma base? ¿Cuál es la base de estos logaritmos? E. ¿Cuál es la base de esas exponenciales? E. Por eso es que es 1. ¿Sí? Y es para cualquier logaritmo. O sea, por ejemplo, si yo tengo logaritmo, acuérdense que este logaritmo, cuando yo no le pongo base, se asume que es 10, es un logaritmo decimal o vulgar. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? A esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es un logaritmo. ¿Y a qué va a ser igual? A x. Acuérdense que esto es, ¿por qué? Porque los logaritmos y las funciones exponenciales son, lo vamos a ver más adelante, funciones inversas. ¿Sí? Son funciones inversas. Y de hecho, aun cuando no hemos visto funciones inversas, que es el siguiente tema, ya nadie falta. No va a notar a nadie que no haya venido, pero hoy te voy a contarlos, ¿eh? Te voy a contar, no crean que me chupo el dedo.
Voy a firmar por el güero, ¿verdad? O por el Sebas. ¿Verdad? ¿Verdad? No digo el chamoleón, pero es cuate. Ya lo veo primero por aquí, ¿no? Entonces, no hemos visto funciones inversas, pero sabemos que son funciones inversas. ¿Por qué? Porque las funciones logarítmicas nos permiten encontrar el exponente, ¿sí o no? Al cual debe de estar elevado cierta base para obtener una cantidad. Es lo contrario a las exponenciales. ¿Sí? Si fuera, por ejemplo, así, logaritmo base y de y a la x, pues esto sería así, ¿verdad? X logaritmo base y de y, pues va a ser x. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues voy a aplicar esas propiedades, obviamente voy a aplicar logaritmo natural, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. A ambos miembros. Pero ¿qué pasa? Que esto no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque los logaritmos solamente existen logaritmos de positivos, exactamente. Solamente existen logaritmos de números positivos. ¿Sí o no? ¿Sí? Por eso, si ustedes buscan, sacan ahí en su calculadora logaritmo natural de 1, les va a marcar error. Incluso si lo hacen, por ejemplo, con este logaritmo, también les va a marcar error. ¿Por qué? Porque no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que el dominio son que todos los reales. ¿Por qué son todos los reales? Porque no hay ningún valor de x que haga cero denominador. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Ahora, el que sigue es muy parecido, nada más que el denominador es una resta. ¿Sí? ¿Y qué pasa allí? Que ahí sí puede valer cero el denominador. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahí sí puede valer cero. Entonces vamos a ver. 1 menos c a la x igual a 0. Hay que encontrar el valor que lo hace 0 y ese lo descartamos. ¿Qué pasa? Bueno, pues tendría que hacer esto. Aplico propiedades de, ¿verdad? A esa. Luego aplico logaritmo natural. Despejo x. Me va a quedar así. Pero el logaritmo natural de 1 es 0. Cualquier logaritmo de 1 es 0, ¿eh? Cualquier. Sea decimal, sea de cualquier base. El logaritmo de, pues ese ya sabemos que es 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Se va a dar 0. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el 0 es el valor de x que hace que el denominador valga 0. Entonces el dominio, para esta, ¿quién va a ser? Todos los reales, excepto el 0. Perdón. Sí, excepto el 0. ¿Sí? ¿Sale? Bueno. Luego, los que siguen, está grabando, hombre. Luego el que sigue es, fíjense, g de t igual a seno de e a la menos t. ¿Sí? Es lógico que esa es una función compuesta, ¿no? De hecho, todas las que hemos hecho, las anteriores, también eran funciones compuestas. ¿Sí? Habrá quien lo quiera hacer de esa manera, porque ya vimos cómo sacar dominio de funciones compuestas. Es el dominio de la de adentro para los cuales está definida la de afuera. ¿Sí? Entonces podemos aplicar eso mismo en esta, en aquellas también, pero en esta pues igual. A ver, entonces aquí yo considero que la forma más sencilla de resolverlo es, sí, como verlo como una composición. ¿Sí? A lo mejor no tan así como con las anteriores, porque como ya era más sencillo irnos directamente sobre las restricciones, pues no había bronca.
pero aquí tal vez sí valiera la pena analizarlo como una composición. A ver, básicamente, pues GRT es una composición, ¿no? R es el seno y G, pues vendría siendo E a la menos. ¿Sí? Pues, ¿quién es el dominio de la de adentro? O sea, G. ¿Sí? La puedo poner incluso así. ¿Quién es el dominio de A a la menos? ¿Quién es el dominio de este? ¿Qué función es E a la menos B? ¿Qué función es E a la menos? ¿Vale? Exponencial. ¿Cuál es el dominio entonces? ¿Vale? Todos los reales. ¿Sí están de acuerdo, no? Todos los reales. Bien. ¿Quién es el dominio de la de afuera? ¿Quién es el dominio del seno de T? Todos los reales. ¿Sí? Todo. Aquí le puse X, perdón. La variable es T. Acuérdense que hay que tener que poner eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí. También todos los reales. Entonces, si yo lo analizo como una composición de funciones, es el dominio de la de adentro para el cual la de afuera está definida. Entonces, la de afuera está definida para todos los reales. Y la de adentro existe para todos los reales. Entonces, ¿cuál es el dominio de este? Todos los reales. ¿Sí o no? O sea, el dominio de la del seno de E a la menos T, que haciendo lo mismo que eso, pues son todos los reales. ¿Sí o no? ¿Sí? Nada más que ahorita no vamos a poder hacer la gráfica para que comprobemos, ¿no? Efectivamente es así. Bien, vamos con la última, que es GRT raíz de 1 menos 2 a la T. ¿Sí? Nuevamente, para analizar esa lo podemos hacer si quieren como composición o ya directamente aplicando las propiedades. Así que es como uno se acomode más. ¿Sí? Eso es lo bonito de las matemáticas, ¿no? Hay varios caminos para llegar a resolver un problema. Hay que decir que hay caminos más sencillos que otros. Muchas veces el secreto está en eso, en hacerlo de la forma más sencilla, porque eso habla, en cierto modo, de más dominio y, pues bueno, puede ser, aunque hay veces que hacerlo de una forma un poquito más larga, pues puede ser incluso hasta más elegante, ¿no? Esto depende de cada quien. Es como, era lo que comentábamos, ¿no? Cuando yo estaba estudiando aquí, y era como las bienvenidas de Conta, ¿sí? Que las de mecánica también se ponían muy bien, pero yo considero que eran mejor las de Conta, y se entiende, ¿verdad? Porque pues en Conta había más chicas, ¿verdad? Pues todo el mundo quería la de Conta, ¿no? Porque, ¿verdad? Sí, la de mecánica también, pero y también muchos dominios, pero había más probabilidades, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, como era la bienvenida de Conta, nos quedábamos de ver, bueno, si les platiqué cómo era antes, ¿no? Era comida de Conta, comida de mecánica y comida de ingeniería. Entonces me acuerdo que, como a esta hora, las 2, 3, siempre se hacen aquí en el Club de Leones. Entonces ibas, pagabas tu entrada y te daban un plato con carnitas y arroz y tortillas. No, pues comías, vayas ahí, ¿no? Todas estaban reglas, ¿no? Vámonos a clases. Te regresabas a clases y ya como a las 8 te regresabas al puchis, ¿no? Y el boleto, pues ya no tenías que volver a pagar. Entonces había unos cuantos que decían, no, pues es que me tengo que ir a bañar porque pues tenía uno que ir.
Bien, ¿no? ¿Sí o no? Ah, pues, imagínate todo sudado, hay que echarle ganas. Entonces había unos cuates que decían, no, es que me voy a echar un bañito ahí, ¿verdad? O había quien, no, pues yo me voy a entonar, vamos a entonar primero, ¿verdad? Pero al final se llegaba al mismo, ¿verdad? Porque hay varios caminos, ¿verdad? Entonces así era. Bien, entonces esta, igual a lo mejor la forma más rápida es irnos directamente al punto, ¿verdad? Es una función raíz cuadrada, pero dentro de la raíz pues hay una exponencial, ¿sí? También lo podemos ver como una función compuesta, pero habrá quien diga, no, pues nada más, ¿qué cosa? Que lo de adentro sea positivo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces pues es una forma a lo mejor más rápida, ya no verlo tanto como composición, que también pudiera ser, ¿eh? Si quieren lo podemos hacer de las dos formas. A ver, vamos a hacerlo de la forma número 1, y de la forma número 1 es la forma más rápida, sin tanta jalada. O sea, el 1 menos 2 a la t debe de ser, ¿qué cosa? Mayor o igual que 0, positivo. ¿Sí? Sí, exactamente. Mayor o igual que 0. Entonces esa es una desigualdad. ¿Cómo resolvemos desigualdades? ¿Cómo le decíamos? ¿Mande? Convertir la ecuación, muy bien. Sí, ¿verdad? ¿Para qué? Para encontrar los extremos, ¿verdad? Y luego ir viendo qué valores le van a dar signo a mi expresión, porque yo aquí estoy diciendo que tiene que ser positiva. Muy bien. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Recuerden que esto es lo que hacíamos en las desigualdades, principalmente que eran cuadráticas, cúbicas y todas las demás. Porque cuando eran lineales a lo mejor no era necesario eso, ¿verdad? Podíamos hacer el pasaje de términos ahí mismo. Sí, pero aquí sí. Entonces, vamos a convertir en ecuación, como dice el ingeniero, muy bien, así, ¿verdad? ¿Sí? Luego, hacemos esto. ¿Sí? Luego hacemos esto. Luego le aplicamos logaritmo. Fíjense, ustedes van a decir, a ver, la base es 2. ¿Le aplico logaritmo de base 2? Bueno, pues yo te digo que no importa. Puede ser el logaritmo que quieras, puede ser logaritmo decimal, logaritmo natural, logaritmo de base 2. Claro que si utilizas logaritmo de base 2, la ventaja es que te va a dar 1. O sea, si yo lo hago con logaritmo natural, sería así. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Si yo lo hago con logaritmo base 10, sería así. ¿Sí o no? Si lo hago con logaritmo base 2, sería así. ¿Sí o no? Todas estas son iguales. No importa. Pareciera así como que... A ver. No, pues como que no. Sí, no importa. Bien. A ver, vamos a hacerla con esta. Si lo hacemos con esta, ¿qué va a ser? Logaritmo natural de 1 entre logaritmo natural de 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que el logaritmo natural de 1 es 0. Y el logaritmo natural de 2, pues va a ser irracional. Va a ser irracional. ¿Sí? Déjalo así, a fin de cuentas te va a dar 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero si lo haces así, te va a quedar logaritmo de base 10 de 1 entre logaritmo base 10 de 2. Este logaritmo vale 0, este va a ser irracional. De hecho va a estar muy conectado. Sería así, pues me va a dar 0. Y si lo hago con este, va a ser logaritmo base 2 de 1 entre logaritmo base 2 de 2, y este es 0 y este es 1. El logaritmo base 2 o sea, el logaritmo de la misma base es 1. Entonces pues va a dar 0. Va a ser, me va a dar 0. No importa. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el valor que hace que el denominador valga 0? El 0. Y luego lo que hacíamos era ponerlo aquí en
en el eje real, ¿sí se acuerdan? Y cogíamos valores de prueba, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, vamos a empezar por este. ¿Quiénes son los números menores que 0? Menos 1, por ejemplo. ¿Sí o no? Menos 1. Sustituimos aquí. Si yo lo sustituyo aquí, sería aquí. 1 menos 2 a la menos 1. Que es lo mismo que 1 menos un medio. Eso es un medio. ¿Sí o no? Es mayor que 0. Entonces esto sí. ¿Verdad? ¿Cojo el 0? Sí. ¿Por qué? Porque si t vale 0, pues esto va a valer 0. Sería 1 menos 1. ¿Verdad? Y si puede valer 0. Bien. 1 de acá. El 1. Si cogemos el 1 sería 1 menos 2 a la 1. Sería 1 menos 2. Y 1 menos 2 es menos 1. Ya valió. ¿Sí o no? Ya valió. Entonces, ¿cuál es el dominio? Todos los números mayores o iguales que 0. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, lo vemos mañana. Yo espero que pueda contar la pastillita. Bien. Luego vienen estos ejercicios. Fíjense bien. A ver, si tienen a la mano por ahí en su celular, ¿verdad? El libro. ¿Por qué esos ejercicios tan interesantes? Es el 17 o 18. Yo lo tengo como 17 y 18. Igual a lo mejor ustedes lo tienen diferente. Por revisión. Son dos gráficas de funciones exponenciales. ¿Ya nos vieron? ¿Sí? Bien. Dice el problema. Encuentra la función exponencial f de x igual a c a la a, c por a la x. ¿Sí? O sea, f de x igual a c a la x. ¿Sí? Cuya gráfica es dada. Y nos está dando dos gráficas. ¿Sí? A ver, escójanse una de las dos. ¿22? Tú la tienes como 22. Perfecto. Ok, vamos a hacer la que tiene ahí su compañera. Fíjense. Básicamente es una exponencial negativa, ¿verdad? Porque va hacia abajo. Perfecto, sí, es muy bien. Elegiste la mejor, ¿sí? Es una exponencial negativa. Acuérdense que las exponenciales pueden ser crecientes o decrecientes. En este caso es la decreciente, por lo tanto va a ser exponencial negativa o su base va a ser un número entre 0 y 1. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser exponencial negativa en el sentido de que el exponencial es negativo. ¿Sí? 1. Pero también puede ser que la base sea entre 0 y 1 y se exprese como positivo. ¿Sí? O sea, ya comentamos que son dos situaciones que son lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué puntos pasan? Son dos puntos. Menos 1,3 menos 1,3 y 1,4 tercios. Y entonces es exponencial negativa. Es decreciente. Es de crecimiento exponencial. Bien. Entonces lo que nos dice el libro es que es una función exponencial. Nada más. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura general de una función exponencial? Esta. ¿Sí? Esta. Aunque aquí ya pudiera haber algunas cositas, por ejemplo la C. Acuérdense que la C
dependiendo de su valor, puede ser un arreglamiento o una compresión, ¿verdad? Pero bueno, el libro nos está diciendo así, nada más. Perfecto. Esto sucede mucho, esto pues es un problema que muchas veces pues, uno tiene que resolver en ciencias, en ingeniería. No tenemos la función, la expresión matemática, el modelo matemático. ¿Sí? No lo tengo. Si yo tuviera el modelo matemático, pues prácticamente ya sé cómo se va a comportar el fenómeno que estoy estudiando. ¿Por qué? Pues porque yo le puedo dar cualquier valor a t y voy a saber cómo se va a comportar. Pero muchas veces no lo tengo. Entonces, cuando no tengo ese modelo matemático, sí puedo saber que el fenómeno se comporta de cierta forma. Entonces, pues ese fenómeno es exponencial. Y hay muchos fenómenos exponenciales, ¿sí? Logarítmicos en ingeniería. Por ejemplo, sí saben que los decibeles tienen un comportamiento logarítmico, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, si digo 100 decibeles, vamos a suponer, ¿no? De 10 en 10, de 50 en 50, 50 decibeles, 100 decibeles, 150 decibeles, no es lineal, o sea, no es de que, pues 150 va a ser 3 veces más grande, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es un comportamiento lineal, es un comportamiento, creo que es logarítmico o exponencial, ¿sí? Sí se han fijado en los temblores, ¿no? Ya ven que hay escalas, está la escala Richter, que es la más común, ¿sí o no? Bien. Los temblores, por ejemplo, de 3 grados en la escala de Richter, o 2 grados, pueden pasar desapercibidos, ¿sí? No los sentimos, ¿sí? Generalmente los que sentimos, pues ya son de 5 grados, 6 grados, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí? Bien. Uno diría, bueno, de 5 a 6 grados, pues el de 5 casi también pasa desapercibido, pero ya el 6 se siente. Pero luego cuando te vas a 7, ya ahí está más cañón, porque ahí ya puede haber daño a las estructuras, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lineal, ¿sí? O sea, si fuera lineal, la diferencia entre 5 y 6 sería la misma que de 6 a 7, pero no es así, ¿sí? O sea, la diferencia de 6 a 7 es enorme a comparación de 5 a 6 porque no es lineal, es logarítmico, ¿sí? Ahora de 7 a 8, pues ya, el 9 ya se acabó, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque no es proporcional el logaritmo. Entonces eso se aplica mucho en ingeniería. Entonces, en este caso lo que yo sé, ya son las 3. Bueno, nos quedamos con las ganas. Ya, ni modo. Mañana concluimos. Que pasen buena tarde. No se les olvide que pongas a estudiar el dominio, rango, transformaciones, función compuesta, funciones exponenciales. Hemos visto varias cosas. Sí, o sea, para que le vayan ahí